Júbilo, alivio. Así celebran en Venezuela cada vida que se logra rescatar de los escombros. Son instantes de alegría en medio de las imágenes más desoladoras que nos llegan desde ese país. Edificios en ruinas, calles convertidas en polvo, familias que lo han perdido todo y de vez en cuando una vida que se logra salvar. Caracas, la capital y la ciudad costera de La Guaira son algunos de los lugares más afectados por los potentes terremotos que tuvieron lugar el miércoles por la tarde en ese país. Estamos ante horas críticas porque, de acuerdo con los expertos, las 72 horas siguientes a este tipo de desastres son fundamentales, pues es el tiempo que se estima pueden sobrevivir personas atrapadas bajo los escombros. De manera que a esta misma hora, miles de familias venezolanas viven el drama de ver el reloj correr mientras se aferran a la esperanza. Yo soy Johan Ramírez y ese será el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Para conocer la última hora de esta tragedia que hoy enluta a toda América Latina, saludo desde Caracas a la periodista Elizabeth Hostos, también desde Caracas al periodista Álvaro Algarra y desde México saludamos a Iván Barrientos Salas, responsable de comunicación y logística de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco. A los tres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al programa. Quisiera comenzar, Elizabeth, contigo. ¿Cómo amanecen las cosas hoy en Caracas, 2 días después de estos potentes terremotos que tuvieron lugar en el país? Gracias por la conexión. Un gran saludo para todos. Sí, en efecto, aquí en Caracas hay bastante calma, bastante situación de tensión en relación con posibles réplicas de terremotos. Anoche hubo una más o menos importante y la gente estuvo en alarma. Hay tensión en las calles, la gente está organizándose para comprar alimentos, para comprar agua potable, para cargar combustible. También las personas que están afectadas por esta situación de terremoto, sus viviendas están a la espera de alguna respuesta oficial en cuanto al levantamiento de escombros, por lo que hemos visto ha sido bastante rudimentario al no contar con equipos de alto calibre para levantar escombros en las zonas afectadas acá en la capital. Y entonces estamos esperando alguna respuesta oficial en cuanto a varios temas como refugio, como distribución de alimentación y como el rescate, que ya delegaciones están llegando. Y bueno, es fundamental, la gente está esperando eso con muchas ansias, Johan. Pues lo que me dices, Elisa, me hace eco porque sé de personas, de familias en Venezuela que están por sus propios medios tratando de conseguir maquinaria pesada para retirar los escombros por su cuenta. Esto porque al parecer pues los servicios de las autoridades no están llegando todavía hasta esas zonas afectadas. Álvaro, tú que has estado en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el sismo, ¿cómo están las cosas allí este viernes? Hola Johan, efectivamente han sido horas dramáticas para toda la población de La Guaira. Anoche estuve hasta horas de la madrugada y las personas, los rescatistas, las personas que se han sumado voluntariamente a ayudar con picos, con palas, con cualquier herramienta para intentar salvar vidas. Ese es el objetivo. Aún según indican muchas personas, hay personas ahí adentro bajo los escombros con vida y el objetivo es sacarlas. Ayer vi cómo sacaron a varias personas, también vi cómo sacaban de los escombros niños fallecidos, personas adultas de todas las edades, incluso mascotas sacaron aún con vida de los escombros de La Guaira. Es realmente dramático. Y no solo eso, el temor de las personas que están en las vías, en las costas, es una costa, durmiendo, esperando a la expectativa de alguna ayuda. Me decían, por favor, trae algo de comer, algún pan, alguna arepa, que es la comida de acá. Un jugo, porque no tenemos absolutamente nada, lo perdimos todo. Son imágenes, un escenario aterrador, es como una zona de guerra lo que pasó en varios puntos de La Guaira. Edificios de 30 metros, de 25 metros que colapsaron y los que están al lado están a punto de colapsar. Entonces es una situación bastante dramática, Johan, lo que estamos
viviendo en La Guaira. En los próximos minutos voy a ir a otra zona, pero todo se repite, esta lamentable situación. Y el llamado es eso, a colaborar como pueda cada uno, con agua, con papel sanitario, con un pan, algo, y si puedes voluntariamente sumarte a sacar escombros también están bienvenidos. Las autoridades están haciendo todo lo que pueden, pero la ayuda humanitaria, la ayuda internacional no la he visto particularmente, Johan. Estamos a la expectativa. Ya el gobierno nacional anunció que vienen personas de México, que llegaron de México, pero no las he visto. Vienen de Panamá, de Estados Unidos. Anoche también llegó otro contingente. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Es clave, quisiera que habláramos también más adelante, porque sin duda es fundamental, pero es descorazonador, Álvaro, todo lo que nos estás contando, ese relato de las cosas que has visto allí en La Guaira. Iván, usted es experto en temas de securismo y de rescate. Entiendo que estamos en un momento crítico para las labores de búsqueda de sobrevivientes. ¿Por qué son tan importantes las próximas horas según los expertos? Claro, una vez que ocurre el sismo, en este caso ocurrió a las 6 de la tarde, las primeras 36 horas son importantes porque tiene que ver con las condiciones biológicas de tu cuerpo, fisiológicas. Es decir, se puede quedar sin energía, sin alimento, deshidratarte muy rápido, sobre todo si estás herido y bajo unos escombros. Las primeras 36 horas son vitales, hasta 72 horas podrían ser muy importantes para rescatar cuerpos con vida, pero ya se han rescatado en otras partes del mundo, incluso después de una semana las personas. Pero estas primeras horas son importantes porque el cuerpo humano no puede estar mucho tiempo aplastado o puede estar atrapado, sino también la parte del agua, la parte de la comida. Hemos visto algunas imágenes justamente a raíz de que los medios están apoyando mucho de personas que están pidiendo auxilio y pues lo primero es descomprimirlas para tratar de sacarlas, las personas que estén con vida, pero sí es importante hacerlo con una forma especializada, porque incluso la pura extracción puede ser riesgosa para las personas. Entonces, sí, evidentemente, todos los vecinos, toda la policía y demás gente que está cercana en las autoridades locales regularmente ayudan, pero sí es urgente, digamos, buscar las personas que tienen más probabilidad de vivir y evidentemente pues sacarlas lo más pronto posible. De manera que estamos en una situación, en una carrera a contrarreloj, ¿no? Porque el tiempo entonces va avanzando y esas 72 horas pues se van acabando, lamentablemente. Elizabeth, justamente allá en Caracas, ¿cómo avanzan las labores de búsqueda y de rescate? Sí, hemos visto desde ayer hasta última hora de la tarde que sigue llegando gente a título personal, empresarios del sector construcción, me llamó la atención, llegaron con algunas herramientas más especializadas para cortar cabillas, vigas, hierro y golpear paredes que están ya prácticamente afectando a ciudadanos que están debajo, los escombros, pero como señalaba el experto de México, es un tema de técnica, de cómo hacerlo bien para no afectar la vida de las personas que están allí. Hay una extraordinaria voluntad, una extraordinaria resiliencia de los venezolanos que prácticamente a martillo y a cincel están colaborando e interviniendo, por lo menos en el sector de San Bernardino, donde un edificio bastante alto fue totalmente destruido por el terremoto. También en el municipio Chacao, en Bellocampo, en una edificación que ha sido parcialmente destruida. Esta gente a título personal y esperando más maquinaria de parte del Ejecutivo o de la donación internacional. Es una carrera contra el tiempo, ciertamente, y felizmente se han rescatado varias víctimas, lo hemos podido constatar anoche, Johan. Sí, las imágenes son sin duda conmovedoras porque es una pequeña luz de esperanza en medio de tanta desolación, como decíamos antes. Álvaro, se han rescatado algunas personas, pero también se han confirmado nuevas cifras de víctimas fatales por parte de las autoridades venezolanas. Por favor, confírmanos cuáles son esos números y dinos también algo que hasta ahora no se ha mencionado mucho. Háblanos de los desaparecidos. ¿Se está hablando de desaparecidos en La Guaira, por ejemplo, donde has estado, en la ciudad de Caracas, en la capital? Totalmente, Johan. Las cifras hasta ayer eran 186. Hace minutos
la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, anunció que subió a 589 personas oficialmente fallecidas. Pero seguramente eso asciende en el transcurso de las horas, Johan, porque el escenario en La Guaira es una tragedia. Y lo de los desaparecidos es totalmente cierto. Ayer, mientras estuve en uno de los edificios colapsados, los bomberos me decían, se escuchan gritos de personas, pero no podemos acceder porque no tenemos la maquinaria, como decía la licenciada Elizabeth, la maquinaria especializada, las manos no es suficiente, un pico, una pala no es suficiente para levantar esa cantidad de concreto. Cayeron como un Lego todas las edificaciones y ese peso, lo que tú veías enfrente era el penthouse del edificio. Es impresionante. No tenemos la capacidad. Yo siento, Johan, que Venezuela no estaba preparado para esta magnitud de terremoto, de sismo, además que fueron dos, algo que no se ve normalmente en ningún país. Sí, ha sido sin duda una tragedia que ha dejado en evidencia justamente, ¿no? Años, décadas de falta de inversión, de falta de preparación, sabiendo incluso que Venezuela estaba sobre esa falla geológica, que no hubiesen protocolos, lo conversábamos ayer, Elizabeth, que no hubiesen esos protocolos de seguridad para este tipo de siniestros como los hay en México, como los hay en Chile, en Perú, en otros países que también están sobre zonas, sobre fallas geológicas. Iván, Álvaro nos está hablando de desaparecidos, gente que está gritando, se les escucha gritar en medio de los escombros. Y estábamos diciendo que hay una ventana de 72 horas para poder rescatarlas con vida en el mejor de los casos. ¿Qué tan inflexible es esa ventana? ¿Hasta qué punto las autoridades deben desistir de seguir las labores de búsqueda una vez cumplido ese plazo? Claro, mira, nosotros como organización humanitaria siempre insistimos en extender los plazos porque llega un punto donde las autoridades tienen que tomar la difícil decisión de meter maquinaria, sobre todo por el asunto de la salubridad, ¿no? Al haber personas que ya perdieron la vida, esto empieza a descomponerse los cuerpos y desgraciadamente hay que tomar decisiones sobre salubridad. Y es importante, pues como dices tú, hay una pequeña ventana donde todavía se pueden rescatar muchas vidas, pero por ejemplo en este caso yo hablaría de tres cosas, ¿no? Una es los vicios de la construcción, ¿no? O sea, hasta dónde se habrán dado permisos para que las viviendas a lo mejor no estuvieran bien reglamentadas, pues en una zona sísmica, ¿no? Lo digo porque en México sucedió en el 85, después de ese terremoto, se tuvieron que hacer medidas más fuertes de construcción para resistir los sismos. La otra es la cultura de prevención y esa no deberíamos de olvidarla, en la cual pues la ciudadanía o incluso las autoridades o gobierno debieran de estar con una cultura de prevención para que en una zona sísmica como lo es Venezuela pudiera pues justamente las personas salvaguardarse desde un primer inicio. Pero ya yéndonos en el futuro o presente en la parte técnica, creo que la falta de herramienta es muy importante porque justamente se necesitan cizallas o lo le llamamos quijadas de vida y también estos arietes telescópicos que te permiten levantar concreto. Entonces no sabemos hasta qué punto las herramientas pudieran ser útiles en estas primeras 72 horas para poder ayudar a sacar a las personas, ¿no? Y evidentemente, pues si solo tienes una cubeta o las uñas para sacar personas, pues va a ser muy difícil lograrlo. Y es el caso, lamentablemente, para muchas familias que están tratando de hacer estas labores por sí mismos. Lo cierto es que mientras todo esto pasa y mientras hay desaparecidos, gente todavía atrapada entre los escombros, se siguen produciendo réplicas como es normal en este tipo de fenómenos. Ya van decenas de réplicas desde que se ocurrieran esos dos primeros sismos el miércoles pasado. En Venezuela, Elizabeth, se recuerda mucho el terremoto de 1967, cuando pues Caracas fue devastada y entonces la gente pasaba las noches en las calles, dormía en las calles por temor a que nuevos temblores se produjeran. Y ayer un experto nos decía que el terremoto de este miércoles fue 15 veces mayor que el de 1967. Yo me pregunto, Elizabeth, tú que estás allí en Caracas, ¿está pasando lo mismo? Esta vez hay gente pernoctando en las calles, durmiendo en las calles. ¿Dónde están las personas que han perdido sus hogares? Sí, en efecto, Johan.
Desde hace 59 años no se veía una situación de tragedia de tanta magnitud. La gente recuerda poco porque somos una población con bastante componente juvenil, pero cuentan los abuelos, cuentan los padres, cuentan los tíos que la gente dormía en las calles. En efecto, se está repitiendo lo mismo porque ha sido de mayor magnitud este terremoto y hemos visto ayer gente a motu propio durmiendo en plazas públicas, llevan una mochila con ropa, con algo de alimento, con agua, incluso con las mascotas. Familias enteras han estado pernoctando en plazas públicas como la Candelaria, en el centro de Caracas, en el oeste la Plaza Madariaga, en el este Plaza Altamira, Plaza El Indio. En ese caso ha sido una respuesta intuitiva de la gente, pero obviamente esta es una situación que tiene que resolverse porque esto va para largo. La reconstrucción de la ciudad de La Guaira, de Venezuela entera, va a tomar varios años. Entonces el gobierno nacional, el gobierno interino con su aliado fundamental que es el gobierno de los Estados Unidos, tienen que responder al tema de los refugios. Hasta el presente la alcaldía de Caracas ha habilitado 4 refugios en instalaciones deportivas techadas en donde se está trasladando a víctimas de los terremotos hasta allá. En algunos hoteles han prestado su colaboración y han permitido que ciudadanos pernocten en algunos hoteles. El sector privado está trabajando activamente para hacer un censo de las víctimas. O sea, ha sido algo bastante disruptivo y se está trabajando sobre la marcha el tema de los refugios, que va a ser algo de bastante repercusión en los próximos días y en los próximos meses, por supuesto, Johan. Eso me interesa muchísimo, eso que acabas de mencionar, Elizabeth, el tema de los refugios. Yo me pregunto, Álvaro, ¿cómo están reaccionando las autoridades, el gobierno venezolano y con qué recursos materiales cuenta para hacerle frente a esta emergencia? Precisamente en relación con los refugios, ¿han activado las autoridades lugares para que las personas que perdieron sus casas puedan dormir, comer, ducharse? ¿Hay centros de acopio para alimentos o medicinas? ¿Quién y cómo está ayudando a quienes lo han perdido todo en esta tragedia? Johan, en La Guaira lo que yo pude observar es gente durmiendo en las vías, en los laterales de las vías de comunicación, que es donde pasan mayor cantidad de ayuda, pidiendo, ellos estaban con alguna cobija, piden ropa, piden enseres, piden, como repetí, algo de comer, están durmiendo en las aceras, pero también tengo entendido que han habilitado centros educativos que han sido examinados y que no sufrieron daños para que ellos puedan pernoctar de manera interina hasta que se les consiga un refugio. Esto fue repentino, Johan. Nadie estaba preparado para esto. Venezuela no está acostumbrado a realizar prácticas de terremotos. Entonces, bueno, todo está sobre la marcha. Esperemos que llegue poco a poco la ayuda internacional. Ayer me llamó mucho la atención cómo voluntarios, cantidad de motocicletas, Johan, bajaban en masa, masivamente, con una cajita de agua potable, con un pan. Es realmente aquí, a pesar de las distinciones, de las diferencias políticas que tiene la población, esto ha sido una causa de unión para todos los venezolanos. Han permitido, no lo puedo negar, el acceso de los medios de comunicación a realizar su trabajo. Hace unos meses eso era impensable, no dicen nada, al contrario, piden ayuda. Ves cómo los familiares se acercan y me dicen: Álvaro, por favor, tómale la foto a esta persona, esta es mi mamá, mi hija, mi familia. Porque los medios de comunicación en este momento son muy contundentes. Hay personas, hay niños que dicen: yo me llamo fulano de tal, pero no sé dónde está mi familia. O hay personas de la tercera edad que también están en una situación dramática, que no tienen, perdieron a todos sus familiares. Ayer veía una persona, un joven que decía: perdí toda mi familia, me queda una hermana en España, no sé cómo comunicarme con ellos. O sea, es dramático esta situación. No hay otra palabra para describirlo que es dramático lo que está pasando en Venezuela. Y entonces nos hablaba Elizabeth que hay respuesta por parte de sectores privados, hoteles privados convirtiéndose en albergues temporales, iniciativas también por parte del Estado habilitando escuelas para esto. Iván, usted que ha visto otro tipo de catástrofes como estas en otros países y que han trabajado en ellas, ¿cómo evalúa la respuesta de las autoridades? ¿Es suficiente lo que están haciendo para hacerle frente
a esta catástrofe? Mira, es difícil hablar porque en esos temas políticos a lo mejor las organizaciones estamos un poco limitados, ¿no? Pero sinceramente creo que países como Japón tienen muy buenas respuestas, pero en los países como Latinoamérica, que somos países desarrollados, a veces cuesta un poco más de trabajo. Es decir, nosotros trabajamos directamente con la ONU, con INSARAG, y vemos que las respuestas son limitadas de los gobiernos a veces por muchas cuestiones técnicas e institucionales. Y sí, sí nos preocupa la situación de los refugios o de incluso de lo que le llamamos la etapa de Edán, que es el restablecimiento, ya que ahorita la emergencia es sacar personas vivas, pero conforme van pasando los días se va dimensionando la tragedia, ¿no? Entonces se empiezan a ver los miles de afectados y las miles de personas y familias, porque ahorita va a haber historias muy puntuales, ¿no? En la emergencia, pero conforme pasan las 2, 3 semanas, a veces el mundo se olvida y a veces ya no apoya. Y pues es donde más a veces se necesita un poco la reconstrucción y el restablecimiento. Incluso pues muchas personas se quedan sin hogar y durante semanas o incluso meses pues no tienen ni siquiera dónde refugiarse, ¿no? Sí, efectivamente esa respuesta de la comunidad internacional ha sido por lo pronto importante, eso no se puede negar. Al menos unos 17 países han anunciado que van a enviar o ya han enviado personal a Venezuela, otros que van a enviar insumos, dinero. El portavoz de la Agencia Humanitaria de Naciones Unidas de la ONU dijo, y cito, que lo que estamos viendo ahora en Venezuela es una movilización internacional en su mejor versión. Dijo, todo el sistema humanitario se está moviendo muy rápido y a gran escala. Elizabeth, en la práctica, ¿cuánto de esos anuncios se han traducido en realidades? ¿Qué ha llegado al país en términos de insumos, de personal médico, de personal de rescate? Sí, Johan, hasta el presente hemos hecho un conteo rápido desde anoche. Está llegando a Venezuela algunas delegaciones, por ejemplo, desde El Salvador, desde México, desde República Dominicana. Estados Unidos ya tiene presencia acá de factores militares de importancia y con temas de reparación de infraestructura. Pero como decía el colega Álvaro hace unos minutos, están llegando, pero queremos verlo. Hoy pienso que va a ser un día crucial para la distribución de todo el personal de experto en este tratamiento de emergencias, así como de distribución de maquinaria pesada en sitios neurálgicos, como por ejemplo La Guaira, que debe ser prioridad, así como alimentos y agua. Tenemos entendido que en las próximas horas llegan delegaciones de Argentina, de España y de otras naciones de la región. Así que estamos a la expectativa de que se materialice el tema de entrega de insumos, por supuesto, de equipos médicos, pero también el tema de la infraestructura, cómo recuperar infraestructura para que la gente pueda salir de los escombros, que es la prioridad en todo caso, salvar el mayor número de vidas posible de venezolanos que a esta hora están atrapados y por supuesto nos preocupa muchísimo. Álvaro, y tú que has estado en el terreno, esto que nos dice Elizabeth, esta ayuda que está llegando o que va a llegar al país, tú lo evocabas al principio, pero te pido que profundicemos de nuevo en el tema. ¿Estás viendo o has visto esa ayuda internacional en Caracas, en La Guaira, donde has estado? Johan, honestamente no he visto a ningún extranjero prestando ayuda en el terreno, en los escombros, hasta el día de ayer. No sé, te puedo decir en las próximas horas si los veo, pero lamentablemente no los he visto en el terreno. He visto la organización La Cruz Roja, la he visto trabajando fuertemente, enviando alimentos, médicos, paramédicos. He visto a voluntarios, ciudadanos comunes que se suman con un pico, con una pala, con una herramienta, con lo que puedan, bajando en motocicleta. He visto a bomberos, he visto a las Fuerzas Armadas Nacionales también desplegadas, ayudando. La policía también se ha sumado a labores de rescate, pero la ayuda internacional no la he visto. Otro tema importante que me parece que es importante destacarlo, Johan, es el reto que tiene la aeronáutica venezolana para llegar a Venezuela, puesto que el aeropuerto internacional de Maiquetía, que está en La Guaira, sufrió severos daños, incluso la pista de aterrizaje
está totalmente colapsada. Entonces, ¿por dónde va a llegar esa ayuda? Si es marítima o va a llegar por otro aeropuerto que esté apto para recibir esa ayuda. Eso es importante analizarlo también. Yo no he visto, ayer no vi vuelos, no los escuché en la costa venezolana, que generalmente cuando estás en La Guaira ves el despegue de todos los vuelos. Ayer no lo vi. Entonces es complicado. Es un reto para los rescatistas, para las otras naciones, para el gobierno venezolano ver cómo ingresa al país esa ayuda internacional. En ese sentido también habrá que ver qué pasa con el aeropuerto de La Carlota, ¿no? Que es un aeropuerto principalmente utilizado con fines militares, si se va a habilitar en esta ocasión para que por allí pueda entrar ayuda humanitaria o ese apoyo internacional. Iván, para ir terminando, usted que ha trabajado en otras catástrofes similares, porque es el trabajo que ustedes hacen en la organización. Yo veía ayer, por ejemplo, que una estimación del Servicio Geológico de Estados Unidos proyectaba que podía haber entre 10.000 y 100.000 muertos a causa de estos terremotos en Venezuela. Cuando usted ve las imágenes, cuando usted escucha los testimonios de nuestros colegas o de rescatistas en el lugar de los hechos, ¿cómo dimensiona esta tragedia que estamos viviendo? ¿Podríamos realmente esperar unas cifras tan elevadas de víctimas mortales? Aquí habría que hablar más que nada de los sistemas de información, ¿no? El problema es que si tú como gobierno emites cifras escandalosas, pues evidentemente no quedas muy bien parado. Entonces, el problema es que humanitariamente sí vemos miles de afectados, gente que no reporta incluso a sus familiares fallecidos, gente que a lo mejor, o más bien los sistemas de información no recaban, pero sí estamos hablando de tragedias de miles de personas, es decir, en el 85 se reportaban cientos cuando en realidad fueron miles, y lo mismo está sucediendo en este sentido. Yo insistiría en que más que nada la urgencia es encontrar vidas, pero sí creo que las dimensiones son en cierto sentido dantescas. Y por supuesto los aeropuertos, como decía nuestro amigo periodista, están ahorita colapsados en ese sentido porque están algunos dañados, pero se está viendo la manera de llegar. Ayer en la noche apenas aterrizó el primer vuelo del gobierno mexicano que salió pues un día casi antes. Por lo tanto, la problemática de llegar a los puntos es complicada. Siempre en estas situaciones es complicada porque en lo que llegas al aeropuerto y después te trasladas por autobús o por carro, pero para encontrar combustible y encontrar carreteras que no estén dañadas, eso lleva mucho tiempo. Entonces, hay equipos que son más ágiles que otros, hay equipos ligeros y hay equipos pesados, pero por ejemplo, mover maquinaria pesada en un equipo internacional puede ser muy tardado, pero sí, evidentemente, estamos contando con que los centros de mando locales puedan ayudarnos a agilizar la ayuda y en ese sentido, pues a veces nos indican algunas edificaciones donde se necesita más ayuda, donde hay algunas personas atrapadas, es decir, 10 o a lo mejor menos personas, pero ya en conjunto las cifras sí empiezan a ser mucho más voluminosas y sí estaríamos hablando de por lo menos unas 10.000 personas afectadas y yo no dejaría de estimar, a lo mejor aventurándome unos 5.000 muertos por lo menos. Una situación realmente complicada. Mientras todos esos problemas logísticos complican las labores de búsqueda y de rescate, el tiempo pasa y muchas de las víctimas siguen allí esperando ser liberadas. Pues los terremotos y las consecuencias de estos terremotos en Venezuela fueron el tema de hoy aquí. En DW Actualidad en Análisis lo conversábamos desde Caracas con Elizabeth Hostos y con Álvaro Agarra y desde México con Iván Barrientos Salas, responsable de comunicación y logística de la Brigada de Rescate de Topos Tlatelolco. A los tres muchísimas gracias por su tiempo y su compañía. Venezolanos, mucho ánimo, mucha fuerza, que toda América Latina está con nosotros. Momentos de caos total, de pánico absoluto, se vivieron ayer en Venezuela. 2 terremotos sacudieron al país, dejando edificios en ruinas y un número todavía indeterminado de víctimas. Al momento del sismo, la gente salía a las calles tratando de buscar protección y el caos se hizo naturalmente general. El primer sismo tuvo una magnitud de 7.2 y apenas 40 segundos después se produjo un segundo todavía más poderoso con una magnitud de 7.5. Por lo pronto,
Las autoridades dan cuenta de más de 160 muertos y 1.000 heridos, pero la cifra lamentablemente podría aumentar de forma considerable. Es una tragedia que se suma al rosario de malas noticias que ha vivido Venezuela en los últimos años. Ya hay respuestas de la comunidad internacional y las labores de búsqueda y rescate se intensifican, pero surge una pregunta clave. ¿Está Venezuela, tras tantos años de crisis política, económica, social, de gobernabilidad, preparada para atender una emergencia de estas dimensiones? Yo soy Johan Ramírez y ese será el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Y para discutir estos asuntos, le doy la bienvenida a la periodista Elizabeth Hostos, quien está dándole cubrimiento a esta noticia para nosotros desde Caracas y desde Barcelona, España. Saludo a Álvaro González, él es profesor de Física de la Tierra de la Universidad de Barcelona y experto en sismología. A ambos muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa. Ante todo, Elizabeth, quisiera comenzar contigo. ¿Cuál es la situación actualmente en Venezuela? Gracias, Johan, por el contacto. Sí, en efecto, esto es un hecho bastante lamentable e inédito por cuanto acá en Venezuela no hay una cultura de atención a los sismos, no hay una cultura de educación para la prevención y por supuesto no somos un país sísmico que tengamos alguna situación con huracanes, con tsunami, entonces a muchos nos tomó por sorpresa esta situación, fuerte sismo, más la réplica casi que inmediata de una intensidad muy elevada y por supuesto el país está como que todavía asimilando esta situación, estas noticias y tú señalabas algo importante. ¿Está Venezuela preparada para atender la emergencia de salud que se presenta o la atención a todo lo que tiene que ver con recuperación de infraestructura, servicio de electricidad, distribución de agua potable? Hay muchas dudas y mucha expectativa entre la población por cuanto fue un hecho absolutamente sobrevenido que está en curso, porque no sabemos en realidad qué es lo que está pasando, porque fue hace unas pocas horas y apenas estamos conociendo las primeras cifras y las primeras impresiones de las autoridades regionales y nacionales, Johan. Y como sucede en este tipo de tragedias, de eventos, pues la situación va a contrarreloj, las labores de búsqueda, de rescate y esa respuesta tan importante que todos estamos esperando, si el país está preparado para atender esta emergencia, pues tiene que resolverse en lo inmediato, porque mientras tanto hay gente todavía atrapada en los escombros esperando ser rescatada. Señor González, ¿cómo evalúa usted las dimensiones de este terremoto, sobre todo si lo comparamos con otros sismos importantes que han tenido lugar en la región o en Venezuela? También el último en el año 67, muy poderoso para los venezolanos. ¿Cómo podríamos compararlo, señor González? Bueno, buenos días y gracias por la invitación a hablar con ustedes. En este caso estaríamos hablando de los terremotos mayores que han ocurrido en esta región de Venezuela desde que conozcamos, digamos. Piense usted que, por ejemplo, el terremoto que me comenta usted de 1967 de Caracas, pues fue de una magnitud 6,7. Estos son de magnitud 7,2, 7,5. Puede parecer que la diferencia es pequeña porque la escala de magnitudes está calibrada para que no varíen muchísimo las magnitudes de los terremotos para poder hablar de ellas con una cierta soltura. Pero en realidad, en términos de energía liberada como temblor, este terremoto mayor de ayer es unas 15 veces mayor que el terremoto de 1967. Entonces, los daños que potencialmente puede haber causado, y más por haber sido precedido de este otro terremoto tan grande también, de 7,2 justo antes, pues pueden ser muy considerables y podríamos estar viendo cómo la cifra de víctimas aumenta en las próximas horas. Pues 15 veces mayor que el terremoto del 67, que para los venezolanos es una suerte de mito, ¿no? Porque fue un evento catastrófico para la ciudad de Caracas y estamos hablando también del terremoto, según leía, más importante en los últimos 100 años. Como decíamos y veíamos al principio, hubo escenas de pánico cuando ocurrió el sismo, gente saliendo de sus casas y apartamentos con sus seres queridos, con sus mascotas, momentos de caos total. Vamos a escuchar, Elizabeth, señor González, algunos testimonios que nos llegan desde Caracas y luego seguimos conversando. Estaba viendo la televisión y empezó a moverse todo.
horrible, bajamos lo más rápido posible. Era con mis 2 hijas, bajamos esa silla con él encima, bajamos juntos todos. Yo viví el terremoto del 67 y yo sentí que fue peor. Demasiado intenso y muy fuerte y demoró demasiado, o sea, duró demasiado. Entonces, de verdad que, ¿qué te puedo decir? Muy fuerte. Pues nerviosismo, pánico, es lo que nos transmiten estos testimonios que llegan desde Caracas. Elizabeth, tú estás allí en la capital. Cuéntanos, por favor, cómo viviste esos momentos en el día de ayer. Sí, estando en Caracas, en el norte de la ciudad, muy cerca del Palacio de Gobierno, estaba viendo televisión, el juego de fútbol de Canadá, y esperaba el de Brasil con muchas ansias, porque soy fanática de esa selección. De pronto empieza como el viento como que a acelerar, se metía por las ventanas y siento que desde el centro de la Tierra sube como una espiral, como una centrífuga, una cosa impresionante. Nunca se había experimentado esa sensación y la casa se estremece y se mueve y suena muy fuerte. Entonces, bueno, uno con pánico, se cayeron las cosas, se cayeron el televisor, las copas, etcétera. Pero como la réplica fue tan de inmediato, uno no pudo reaccionar, porque como te decía, uno tiene como que esa cultura de prevención y de qué hacer ante una situación de esta naturaleza. Entonces, hacia la calle de inmediato con todo lo que teníamos en la familia y bueno, esperando en el centro de la calle qué es lo que podría pasar. Se fue la luz, se fue el internet, no se podían hacer llamadas telefónicas por la vía celular. Entonces está el tema de la vulnerabilidad de los servicios públicos y es lo que preocupa, cómo te comunicas con tu familia, con tu trabajo, con tus amigos. Y bueno, una situación bastante complicada porque empezaron a llegar reportes vía mensajería de texto de gente diciendo auxilio, ayúdame, eres periodista, propongo una pauta para que nos salven. O sea, la gente desesperada apoyándose en los medios de comunicación, que es algo que me llamó la atención, el tema de la credibilidad de los medios de comunicación siempre presente. Bueno, a la hora regresó la luz y bueno, estamos todavía sin que se nos fuese el servicio, pero con preocupación, por supuesto, Johan. Y Elizabeth, me quedo contigo un poco todavía porque me interesa mucho eso que nos cuentas. ¿Cuánto tiempo duró esa incertidumbre, sin internet, sin tener manera de comunicarse con los familiares, con los amigos? ¿Y cuánto tiempo debieron permanecer en las calles antes de volver a las casas, a los apartamentos? Bueno, en mi caso, unos 40 minutos sin luz, sin internet y recibiendo alguno que otro mensaje por texto, en celular. Pero en otras partes de la ciudad la gente estuvo bastantes horas sin luz. Por ejemplo, en el estado vecino de La Guaira, donde estuvo bastante afectación de edificaciones, de vías de acceso al estado de La Guaira. Todavía mucha gente reporta que estuvo toda la noche en la calle por las réplicas que fueron constantes y el temor de que se repitiese y que hubiese alguna situación extrema. La gente, como te digo, no tiene un protocolo de qué hacer. Siguieron instrucciones de las autoridades nacionales y regionales. Quédense en la calle si sienten que no están seguros, si su casa ha sido afectada. Pero todo fue como una especie de ensayo y error, Johan. Pero mucha gente amaneció en la calle definitivamente porque ha sido una situación muy fuerte. Y bueno, las noticias que llegan no son las más positivas, colegas. Sí, tú hablas de La Guaira y para quienes no conocen Venezuela es la zona donde está el aeropuerto internacional de Maiquetía, aeropuerto que ha permanecido cerrado desde ayer por orden de las autoridades. Señor González, nos hablaba Elizabeth de las réplicas que hubo durante la noche. Es normal que eso suceda en este tipo de fenómenos, pero podríamos pensar que ya pasó lo peor. ¿Se puede predecir cómo será la actividad sísmica en el país durante las próximas horas o días? Bueno, piense usted que este terremoto se ha producido en una fractura en el interior de la Tierra, una fractura de unos 200 kilómetros de longitud, que va desde aproximadamente San Felipe, en el oeste, hasta cerca de Caracas, en el este. Eso es lo que se ha podido determinar ahora mismo por la información que tenemos recogida en instrumentos de todo el mundo. Ya siguen ocurriendo réplicas, que es lo típico. Después de un terremoto de gran magnitud, se desencadenan alrededor de esa zona otros
que también pueden llegar a ser de magnitud considerable. Este terremoto ha sido excepcional en el sentido de que se ha desencadenado un terremoto justo a continuación del otro. Lo hemos visto también en casos como los terremotos de Siria y Turquía de 2023, de febrero de 2023, una situación similar, aunque en aquella ocasión no fueron solo unos pocos segundos, sino fueron varias horas de diferencia. Y en los próximos días e incluso meses es normal que sigan ocurriendo réplicas cada vez con menos frecuencia, es decir, en estos primeros momentos es donde lo normal es que ocurran más réplicas y pueden llegar a ser más intensas. Y después, con el paso del tiempo, lo habitual es que esas réplicas vayan disminuyendo, tanto en número como en magnitud. Pero estamos hablando de que en la próxima semana es casi seguro que seguirá habiendo algún terremoto de magnitud 5 o más, que ya serían capaces de asustar a la población, y hay una probabilidad más o menos entre 3 de que haya terremotos, réplicas de 6 o más. Y sobre todo el riesgo que esto puede implicar para infraestructuras, edificios que ya pudieron haber quedado debilitados ante estos primeros 2 sismos del día de ayer y las réplicas que han tenido lugar. En medio de todo esto, ya lo evocábamos antes, hay una preocupación entre la población y quisiera que escuchemos un par de personas desde Caracas que expresan muy bien esas inquietudes. Las escuchamos y luego las conversamos. No estamos preparados para ningún tipo de evento. Yo creo que nos falta educación o conciencia para saber qué hacer y qué medidas tomar pre y post a un evento de esto. Tener agua, tener ropa, tener muchas cosas a la mano para poder, ¿sabes? Sobre todo para los niños. Entonces, no, creo que la gente no recuerda el terremoto del 67, fue hace muchos años y digamos que ni las autoridades creo que están preparadas ni logística ni desde el punto de vista estratégico para poder atender este tipo de situaciones. Señor González, ya escuchábamos a la gente expresando esa preocupación que está allí presente. Usted que ha visto otros fenómenos similares en muchos países del mundo, viendo Venezuela, sobre todo tras años de crisis política, económica, de crisis de gobernabilidad, ¿está preparado el país actualmente para responder ante un fenómeno de estas dimensiones? Bueno, yo creo que hay pocos países en general preparados para responder en condiciones a un terremoto tan grande como este. Realmente son terremotos que afectan a regiones muy extensas. Se pueden cortar, como comentaba la compañera periodista, las comunicaciones, también las vías de tránsito, las vías para las carreteras, etcétera. Se puede cortar el agua, es muy difícil a veces acceder a las zonas afectadas. Hay que además planificar una respuesta, no solo la respuesta inmediata, ¿no?, de rescatar supervivientes y atender a los heridos y de rescatar a las personas fallecidas, sino además una respuesta de reconstrucción a largo plazo. Y bueno, entonces estamos hablando de un impacto muy grande, ¿no? Ahora mismo la cifra de víctimas todavía es muy incierta, pero es probable que se vayan multiplicando las estimaciones que hay, teniendo en cuenta la densidad de población en la zona, que es bastante poblada. Hay que pensar que más o menos ha habido 2,5 millones de personas afectadas por lo que nosotros consideramos una intensidad de sacudida muy fuerte, ¿no?, que ya puede haber daños en la zona. Entonces, probablemente estaremos hablando de muchas más víctimas de las que ahora mismo podemos disponer con seguridad de cifras, ¿no? Y en costes económicos también va a ser muy grande. Ahora mismo las estimaciones que se pueden hacer, teniendo en cuenta la gente que vive allí, la intensidad de las sacudidas, los daños esperables, pues estaríamos hablando ya de cifras en torno al 1 al 7% del Producto Interior Bruto de Venezuela, según las estimaciones preliminares que ahora mismo se pueden hacer con los datos disponibles. Y eso en un contexto de un país en el que, que atravesaba una crisis económica ya desde hace muchísimo tiempo. A propósito de las cifras que evocaba el señor González, Elizabeth, ¿cuál es el balance que hacen las autoridades actualmente sobre daños, número de víctimas, de heridos? Sí, la presidenta interina Delcy Rodríguez tuvo un contacto con la población.
en la madrugada y señalaba que hasta el presente había 164 fallecidos y más de 1.000 heridos, pero son cifras preliminares. Ella señalaba que en esa parte de guerra no estaba incluido el estado La Guaira, el más afectado por lo que entendemos por las imágenes que llegan mediante las plataformas digitales. Entonces es una cifra muy preliminar, muy parcial y bueno, lamentablemente se espera que aumente según se haya investigado pues en los sitios en donde afectó más este movimiento telúrico tan fuerte para Venezuela, Johan. Entonces estamos hablando, según cifras oficiales, en este momento 164 muertos y 1.000 heridos. Pero señor González, yo leía estimaciones, como por ejemplo la del Servicio Geológico de Estados Unidos, que proyectaban entre 10.000 y 100.000 muertos que podrían haberse producido durante este sismo. ¿Son esas cifras realistas, señor González? Bueno, lo que se utiliza para hacer esos cálculos, piense usted que son terremotos previos que han ocurrido en distintos lugares del mundo. Entonces se tiene en cuenta, teniendo en cuenta qué intensidad de la sacudida ha ocurrido en cada lugar, cuánta gente vive allí, cuánto de vulnerables son los edificios de esa región. Entonces, comparando con terremotos previos, digamos que en condiciones parecidas esos terremotos han llegado a causar efectivamente ese orden de magnitud de víctimas, ¿no? Entre más o menos, lo más probable, ¿no?, es que acabemos hablando de más de 10.000 personas fallecidas. Pero todo esto de momento es especulativo. Son modelos estadísticos que lo que intentan, y por eso, digamos, se divulgan, ¿no?, en la página web del Servicio Geológico estadounidense, lo que intentan es avisar de cuál es el grado de respuesta que las autoridades, tanto del país afectado como de otros países que puedan mandar ayuda, cuál es ese grado de respuesta que tienen que dar, ¿no? En este caso, lo que queda claro es que con esas estimaciones, comparando con terremotos previos, se espera un grado de daño muy elevado y, por lo tanto, se anima, ¿no?, a que se envíe también ayuda internacional. Y en ese sentido, Elizabeth, ¿cómo? Porque justamente lo menciona el señor González, esa ayuda internacional pareciera que va a ser clave también para la respuesta que puedan dar las autoridades ante esta contingencia. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional? Y yo me pregunto sobre todo cómo ha reaccionado Estados Unidos, que mantiene básicamente al país bajo tutela desde la salida de Nicolás Maduro del poder. Sí, en efecto, Johan, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió un mensaje por redes sociales en donde daba instrucciones a varios departamentos y varias agencias del gobierno estadounidense para apoyar de inmediato a Venezuela y destinar todos los recursos posibles para iniciar la fase de rescate, de recuperación de vías, de infraestructuras. Fue bastante clara la directriz de Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, también dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a apoyar a Venezuela irrestrictamente y es una relación bastante estrecha que mantienen los gobiernos de Trump y de Delcy Rodríguez y por supuesto esa ayuda llegará muy pronto. De hecho, desde Puerto Rico, que está a 1 hora y 10 minutos de acá de Caracas, ya se prevé la llegada de funcionarios y material para empezar el tema de la excavación para buscar a víctimas, porque a esta hora hay mucha gente que todavía estará bajo los escombros, lamentablemente. También gobiernos como el de Argentina, El Salvador, el gobierno de España han anunciado que van a enviar contingentes con personal, ayuda. Presumo que también habrá desembolsos extraordinarios de recursos de parte de los Estados Unidos, porque recuerda que aquí todo pasa por las manos del Departamento del Tesoro, todo el recurso que ingrese a Venezuela. Presumimos también que los organismos multilaterales iniciarán una ronda de inyección de recursos para el tema de infraestructura, que si ya tenía bastantes problemas, sobre todo el tema de la red de electrificación, la red de distribución de agua, y ni hablar del tema de la red hospitalaria venezolana. Bueno, ahora se profundiza la crisis y es precisa la inversión urgente en áreas tan sensibles como la que estoy describiendo. Y bueno, esperemos entonces que la comunidad internacional siga apoyando y que el gobierno de Venezuela sea responsable en el manejo de los recursos para que llegue realmente a los sectores que lo necesitan, colega.
Sí, a toda esa respuesta también se sumaba la de incluso Naciones Unidas, que decía que iba a enviar personal a Venezuela. Ya para poner esto en una perspectiva un poco más amplia e ir terminando, señor González, a nivel regional, más allá de Venezuela, ¿deben mantenerse en alerta los países vecinos ante posibles réplicas u otros sismos como los que ocurrieron ayer, pero no solamente en Venezuela, sino en otros países de la región? Bueno, lo que pasa es que no sería una cosa instantánea, ¿no? Pero a largo plazo sí sabemos que terremotos como el que ha ocurrido en el norte de Venezuela pueden a largo plazo desencadenar otros en zonas vecinas, ¿no? Que en este caso sería hacia el este o hacia el oeste. Entonces serían las zonas, o sea, ya no tanto en el lugar donde han ocurrido estos, sino más en la dirección de Caracas hacia el este o bien en la dirección hacia la frontera con Colombia, ¿no? Pero esto estaríamos hablando no de estos días, sino estaríamos hablando de años o de décadas, ¿no? En otros lugares están observándose ese tipo de secuencias, por ejemplo en el norte de Turquía, ¿no? Hay una secuencia de terremotos, en la situación es relativamente parecida desde el punto de vista geológico por el tipo de fracturas que hay a la que estamos viendo en el norte de Venezuela, y allí hay una secuencia clara a lo largo de décadas de que se van acercando los terremotos hacia Estambul, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se tiene que tener en cuenta en la planificación a largo plazo. Ahora mismo es de esperar que haya, como decíamos antes, réplicas durante los próximos días, semanas o incluso meses, y esas réplicas es más probable también que ocurran hacia el entorno inmediato de lo que ya ha sido el terremoto actual y también se propaguen hacia el este o hacia el oeste. Pues 2 terremotos muy poderosos han sacudido Venezuela tras años de todo tipo de crisis, pues parecía que era lo que le faltaba al país, una catástrofe natural. Por lo pronto, 164 muertos, más de 1000 heridos, pero una cifra que podría seguir aumentando conforme pasan las horas y pasan los días. Esperemos que la catástrofe sea de menores dimensiones de lo que se anticipa. Lo conversábamos con Elizabeth Hostos desde Caracas y desde Barcelona con Álvaro González, profesor de Física de la Tierra de la Universidad de Barcelona y experto en sismología. Ambos, muchísimas gracias por su tiempo y su análisis. Elizabeth, cuídate mucho, tú que estás allí en Caracas, y a todos ustedes que nos han seguido, gracias por su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.